Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 14 de junio del 2026, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Porque, si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores, pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 14 de junio del 2026. En la primera lectura en el libro del Éxodo, Dios nos dice: si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. En la segunda lectura de San Pablo a los Romanos, nos dice cómo Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él, del castigo final. Y en el Evangelio San Mateo, nos relata, cómo Jesús al ver a la multitud se compadecía de ellas y les decía a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos, rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Audioreflexión de la primera lectura del libro del Éxodo. En esta lectura Dios le dice a Moisés que le diga a su pueblo: si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. ¡Qué hermoso! Serán mi especial tesoro. ¿Te gustaría ser un especial tesoro para Dios? Muy fácil, solo escucha su voz y guarda su alianza. ¿Dónde puedes escuchar la voz de Dios? A través de las Sagradas Escrituras. Si vas a misa por lo menos una vez cada semana, puedes escuchar las lecturas de las Sagradas Escrituras, la explicación del sacerdote y de ahí, saliendo haz vida lo que escuchaste. ¿Cómo guardar su alianza?
Acercándote a los sacramentos, a la oración. De nada sirve que te estés muriendo de sed frente a una cascada, si no te acercas a ella con un contenedor para saciar tu sed. De nada sirve que tengas una Biblia en tu casa si nunca la lees, de nada sirve que tengas un rosario colgado en el espejo de tu carro si nunca lo rezas, de nada sirve que vivas enfrente o cerca de un templo, si nunca vas a misa. No basta decir, Señor, Señor, para salvarse, para experimentar el amor de Dios, hay que acercarnos a los medios que Dios nos dejó para recibir todas sus bendiciones. ¿Cuáles son esos medios? Palabra de Dios, oración y sacramentos. Vemos también en esta lectura cómo Dios utiliza una comparación maravillosa, para indicar hasta qué punto sus elegidos son especiales para Él. Sobre alas de águila los he traído a mí. Yo creo que no es lo mismo andar en burro, que viajar en avión. Viajar en avión es más cómodo, acorta las distancias y se puede llegar a cualquier parte del mundo, por alejado que esté. En cambio, el que anda en un burro viaja muy incómodo, con muchas penalidades, limitado y solo puede viajar a distancias cortas. Cuando el hombre se deja guiar por el mundo, el demonio y la carne, es como si viajara encima de un burro, en cambio, cuando el hombre se deja guiar por el amor y el Espíritu de Dios, es como si viajara en un avión, sobre alas de águila. ¿Qué necesito para cambiar mi forma de viajar, y dejar de viajar en un asno y empezar a viajar en avión? Dios nos lo dice claramente en esta lectura. Si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Un hombre llegó donde Sócrates con su hijo, y le pidió que se encargara de la educación del muchacho. El filósofo le dijo que le cobraría 500 dracmas. Al rico le pareció mucho dinero. Es mucho dinero. Por esa cantidad podría comprarme un asno. Efectivamente, le aconsejo que lo compre, dijo Sócrates. Así tendrá dos. Muchas personas creen que el precio que tienen que pagar para responder al llamado de Dios y pasar a formar parte de sus elegidos es muy caro. Escuchen mi voz y guarden mi alianza. Escuchar la voz de Dios, es estudiar, conocer las sagradas escrituras, donde se encuentra contenida la palabra de Dios. Guardar su alianza, es cumplir sus mandatos y obedecer sus preceptos. Pero preferimos pagar precios más caros en el mundo, por personas y cosas que no valen la pena y que nos dejan peor de cómo estábamos. Una sola vida tienes, y debes pensar seriamente en dónde la vas a invertir. De ti depende seguir confiándole tu vida al mundo, a tu pecado, a tus vicios, a tu parte animal, y caminar toda tu vida montado en un burro sintiéndote impotente para alcanzar tus objetivos y lógicamente al tiempo, caminando como burro y llegando a pensar y a ser como él. O confiarle tu vida de Dios, para que sobre alas de águila te lleve a gozar con el de la eternidad. Dios en esta lectura, también le indica a Moisés, cómo tiene que hablarles a las generaciones siguientes, de las maravillas que el Señor ha efectuado en el pueblo de Israel, para que también las generaciones venideras, se beneficien de la alianza de Dios con el pueblo de Israel, y puedan llegar a ser un tesoro especial para Dios, un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con las generaciones venideras, enseñarles el amor a Dios y enseñarles a vivir sus mandatos, para que ellos también lleguen a ser un tesoro especial para Dios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro de él, Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Eres un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios. Yahvé te ha elegido de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra para que seas su propio pueblo. Yahvé se ha ligado a ti, y te ha elegido, no por ser el más numeroso de todos los pueblos, al contrario, eres el menos numeroso. Más bien te ha elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento hecho a tus padres. Por eso Yahvé, con mano firme, te sacó de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo nos dice en el Nuevo Testamento, nadie viene a mí, si mi Padre no lo llama. Si tú estás en este momento, escuchando la palabra de Dios, no es un accidente, no es una casualidad, sino que es una diosualidad. No existen las casualidades, sino las diosualidades. Dios te está llamando por este medio. Dios, el Señor y dueño de todo el universo, te está llamando a ti. Y mira, lo dice bien claro, no porque seas el más bueno, el más inteligente, el más santo, sino quizás a lo mejor, eres todo lo contrario. Dios no te está llamando porque creas en Él, ni siquiera porque creas en ti, te está llamando porque Él cree en ti. Te está llamando por el amor que te tiene.
Déjate amar por Dios, no le tengas miedo a su llamado, respóndele con prontitud, deja que las maravillas que hizo a través de Moisés en el pueblo de Israel, las haga en ti, a través de Jesucristo nuestro Señor y de su Santo Espíritu. Él quiere sacarte de la esclavitud del pecado, del poder de Satanás, para llevarte glorioso a la tierra prometida, la vida eterna. De hoy en adelante, si respondes a su llamado, serás una persona consagrada a Dios. Él te ha elegido entre miles de millones de seres humanos, porque tiene un plan maravilloso para ti. No tardes en responderle, porque quizás mañana sea demasiado tarde. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura, libro del Deuteronomio capítulo 26, versículo 17. Pues acabas de decir a Yahvé que Él será tu Dios y tú seguirás sus caminos, observarás sus normas, sus mandamientos y sus leyes y escucharás su voz. Él por su parte te dará honor, renombre y gloria y te pondrá por encima de todas las naciones que hizo mientras tú pasas a ser un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios, como Él te ha dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta relación, existen dos partes, por un lado, Dios que te elige y llama y por otra parte el hombre que responde al llamado de Dios, escuchando su voz y obedeciendo sus mandatos. En la historia, han pasado miles y miles de naciones y países poderosos, cultos, ricos, etcétera, etcétera. Pero la gloria de todos ellos, quedó en el pasado. Solo el pueblo de Israel, hasta la fecha, es un pueblo famoso, importante, testigo. Pero no por haber sido un pueblo que se distinguió por hacer grandes monumentos, o por desarrollar una cultura maravillosa, sino porque supo darle una respuesta en obediencia a Dios. Existen personas que no quieren escuchar el llamado de Dios, porque no quieren pagar el precio de obedecer sus mandamientos, de renunciar al pecado, de dejar atrás su mal. Un poderoso monarca llamó a un santo padre del que todos decían que tenía poderes curativos, para que lo ayudase con sus dolores de columna. Dios nos ayudará, dijo el hombre santo. Pero antes vamos a entender la razón de estos dolores. La confesión hace que el hombre se enfrente con sus problemas, y lo libera de muchas cosas. Y el sacerdote empezó a preguntarle todo sobre la vida al rey, desde cómo trataba a su prójimo hasta las angustias y aflicciones de su reinado. El rey, molesto por tener que pensar en problemas, se volvió hacia el hombre santo. No quiero hablar de esos asuntos. Por favor, tráeme a alguien que cure sin hacer preguntas. El padre salió y volvió media hora después con otro hombre. Este es el hombre que necesitas, dijo él. Mi amigo es veterinario y él no acostumbra a hablar con sus pacientes. Muchos estamos como este monarca, no queremos pagar el precio de nuestra salvación. Por eso nos dice el Señor en Mateo 7:6. No den lo que es santo a los perros, ni echen sus perlas a cerdos, pues podían pisotearlas y después se volverían contra ustedes. Muchos recibimos el llamado como hijos de Dios y otros, como perros y cerdos, como el monarca del cuento anterior. ¿Tú como quién estás recibiendo el llamado? Tercera lectura de apoyo a la primera lectura, libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios, su Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira, Dios al llamarnos, sabía el precio que iba a tener que pagar por nuestra redención, y no dudó en pagarlo. Es importante que recuerdes para Dios, ¿cuánto vales? Vales la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eres muy valioso. El único encargado en desvalorarte para comprarte barato, con el pecado, es el diablo. Dios quiere que pases a formar parte de su reino, quiere que seas un sacerdote, entendiendo que la palabra sacerdote, significa puente, quiere que seas un puente entre los hombres y Dios, como lo fue Moisés, y ahora quiere que seas tú. Nuestros antepasados los aztecas, tenían oro en sus manos, pero no conocían su valor, por eso los españoles, llegaron con cuentas de cristal y les robaron su oro. Así el diablo, no quiere que nos demos cuenta del valor de nuestra salvación, del valor del llamado. Por eso llega con las cuentas del pecado, las tentaciones y nos roba nuestra salvación y nos impide dar una respuesta inmediata y confiada al llamado de Dios. Audioreflexión de la segunda lectura libro de Romanos. En esta segunda lectura, nos dice el apóstol Pablo, que cuando nosotros no teníamos fuerza para salir del pecado, y la verdad del hombre por sí mismo, jamás tendrá fuerzas para salir del pecado.
Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores, y precisamente por eso murió por nosotros, porque éramos pecadores, para reconciliarnos con Dios y permitirnos participar junto con Él del reino prometido. Un joven muchacho que estaba a punto de graduarse de preparatoria, hacía muchos meses que admiraba un hermoso auto deportivo en una agencia de autos, y sabiendo que su padre podía comprárselo, le dijo que ese auto era todo lo que quería. Así, llegó el día de la graduación, y su padre le llamó a que fuera a su privado. Le dijo de lo orgulloso que sentía de tener un hijo tan bueno y lo mucho que lo amaba. El padre tenía en sus manos una hermosa caja de regalo. Curioso y de algún modo decepcionado, el joven abrió la caja y lo que encontró fue una hermosa Biblia con cubiertas de piel y con su nombre escrito con letras de oro. Enojado le gritó a su padre diciendo: «Todo el dinero que tienes y solo me das esta Biblia». Y se fue de su casa. Pasaron muchos años y el joven se convirtió en un exitoso hombre de negocios, tenía una hermosa casa y una bonita familia, pero cuando supo que su padre, que ya era anciano, estaba muy enfermo, pensó en visitarlo. No lo había vuelto a ver desde el día de su graduación. Antes de que pudiera partir a verlo, recibió un telegrama donde decía que su padre había muerto, y le había heredado todas sus posesiones, por lo que necesitaba urgentemente ir a la casa de su padre para arreglar todos los trámites de inmediato. Cuando llegó a la casa de su padre, su corazón se llenó de una gran tristeza y arrepentimiento. Empezó a ver todos los documentos importantes que su padre tenía y encontró la Biblia que en aquella ocasión su padre le había dado. Con lágrimas la abrió y empezó a hojear sus páginas. Su padre cuidadosamente había subrayado un verso en Mateo 7:11. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará a sus hijos aquello que le pidan. Palabra de Dios. Mientras leía esas palabras, unas llaves de auto cayeron de la Biblia. Tenía una tarjeta de la agencia de autos donde había visto ese auto deportivo que tanto había deseado. En la tarjeta estaba la fecha del día de su graduación y las palabras: totalmente pagado. ¿Cuántas veces hemos rechazado y perdido las bendiciones de Dios porque no vienen envueltas en paquetes hermosos como nosotros esperamos? ¿Cuántas veces hemos rechazado el llamado a nuestra salvación, a reconciliarnos con Dios, porque nos ha llamado cuando para nosotros todavía no es tiempo? El Señor nos dice claramente en Isaías 55:8. Mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos, como está por encima el cielo de la tierra, así están mis caminos por encima de los tuyos. Palabra de Dios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Tito capítulo 2, versículo 14, 3 al 5. Se entregó por nosotros para rescatarnos de todo pecado y purificar a un pueblo que fuese suyo, dedicado a toda obra buena. No se fijó en lo bueno que hubiéramos hecho, sino que tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se entregó porque nos ama, para purificarnos, limpiarnos de nuestros vicios y pecados, y hacernos capaces de obrar el bien. Y todo esto, lo hizo no por nuestros méritos, sino porque tuvo misericordia de nosotros. ¿Qué significa la palabra misericordia? Miseri. Igual miserable. Cor. Igual corazón. Día, igual dar. La palabra misericordia, significa, por lo tanto, dar el corazón al miserable. Toda persona que traiciona el amor de Dios a través del pecado, se convierte en un miserable. Bendito sea Dios que aparte de amarnos, de salvarnos y de hacer justicia al hombre, también tiene misericordia de él. Y para tener acceso a la misericordia, el hombre debe seguir unos pasos muy sencillos: arrepentirse, convertirse, confesarse, y ordenar su vida de acuerdo al Evangelio. Dios no nos elige por el bien que hayamos hecho, nos elige para el bien que podemos hacer dejándonos guiar por su palabra y por su Espíritu Santo, nos elige porque nos ama, y porque sabe, que, sin Él, el hombre jamás podrá obrar el bien que quiere, sino que más bien terminará haciendo el mal que no quiere. Solo unido a Dios, el hombre será capaz algún día de dar fruto. Cristo mismo nos dice en Juan 15:5. Sin mí no pueden hacer nada, conmigo pueden hacerlo todo. Palabra de Dios. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, primer libro de Juan capítulo 4, versículo 10. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Yo creo que el primer mandamiento no debería de ser ama de Dios sobre todas las cosas, sino más bien déjate amar por Dios sobre todas las cosas, para que aprendas lo que es el verdadero amor. En el mundo existen tres tipos de amor. El amor sí. El amor porque. Y el amor incondicional. El amor sí. Te amo si haces lo que te digo, si me obedeces, si eres bueno, si te sacas buenas calificaciones, si me atiendes. El amor porque. Te amo porque me compras, porque me das dinero, porque te drogas, porque haces todo lo que te digo. El amor incondicional. Te amo tal como eres, sigue siendo tú, y yo te amo. ¿Cuál tipo de amor te llena más? ¿Cuál es el verdadero amor? El incondicional. Y ese solo se encuentra en Dios. Pero también, tú como hombre de Dios, tienes que amar primero al pecador que vive contigo, si quieres salvarlo, o sea ser misericordioso para poder obtener de Dios su misericordia. La única manera de ser instrumentos de salvación, de ejercer nuestro sacerdocio, como puentes entre Dios y el hombre, es amando primero, nosotros al pecador, siendo primero nosotros misericordiosos con el pecador perdonándolo, como Dios ha sido misericordioso con nosotros, cuando aún éramos pecadores. ¿Verdad que no es fácil? Amar a los que nos aman, es fácil. Pero amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen, bendecir a los que nos maldicen. Es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Por eso nuestra oración debe ser todos los días. Jesús manso y humilde de corazón, dame un corazón semejante al tuyo. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 5, versículo 20 al 21. Nos presentamos pues, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Dios quiso cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en el de la justicia y perfección de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos los que hemos aceptado el llamado de Dios, y hemos experimentado en carne propia las maravillas de Dios, exhortamos a los demás, para que se dejen reconciliar con Dios. Desgraciadamente, la mayoría se resiste. Y yo creo que es, porque no quieren pagar el precio. Cristo, que no cometió pecado, quiso hacerlo por amor a nosotros. Así nosotros, por amor a Cristo, debemos seguir invitando a todos los que nos rodean, a que se dejen reconciliar con Dios. Hace algún tiempo en Estados Unidos, querían saber cuál era el hombre más virtuoso de los Estados Unidos. Un día, los encargados del concurso recibieron esta carta. Soy un hombre que hace 15 años no entro en una cantina. Desde hace 15 años no voy a un baile, aunque me dan muchas ganas, no he pisado un teatro en este largo tiempo, por más que deseo mucho ir al cine. Y en estos 3 lustros nunca me he emborrachado. Los jueces del concurso iban a colocar el nombre de señor entre los ganadores del premio Mejor Hombre de la Nación, pero tropezaron luego con una nota de la carta, que decía: dentro de 5 años saldré de la cárcel. Se trata de ser bueno, no porque estoy en la cárcel, sino porque estoy convencido de que hacer el bien, vivir de acuerdo al plan de Dios es lo único que puede llevarme a ser feliz, a tener paz y alcanzar mi salvación. El que es bueno a la fuerza, no por convicción, sino por obligación, en cuanto pueda desprenderse de la autoridad que lo oprime, buscará la oportunidad de volver a hacer el mal. Mientras no te reconcilies con Dios, más vas a tardar en proponerte en hacer el bien que quieres, que en terminar haciendo el mal que no quieres. Reconcíliate con Dios, para que te puedas reconciliar contigo mismo, con los que te rodean, con tu país, con tu mundo, con el universo entero y puedas vivir en paz, y ser a su vez mensajero y sembrador de paz para los demás. Acércate a confesar, para que puedas recibir a través del sacramento de la penitencia, a través del Espíritu Santo, las gracias necesarias para llegar a ser el hombre perfecto, no por estar en la cárcel, sino por ser hijo de Dios. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Mateo. Mucha gente en la actualidad se queja del desempleo. El Señor, en cambio, se queja de que necesita trabajadores, que la mies es mucha y los trabajadores pocos. Yo no sé cuándo se va a acabar el mundo, pero sí veo que cada vez crece más y más el número de las filas de los desertores de la iglesia, y los que estamos en ella nos quedamos con los brazos cruzados, sin hacer nada. El tiempo se está agotando, y cada minuto de tiempo que perdamos en responder al llamado de Dios a trabajar en su viña, miles y miles de hombres se están condenando por culpa nuestra. ¡Qué pecado de omisión tan grande!
Acuérdate que el hombre más rico del mundo, hay algo que nunca va a poder comprar con todo el oro del mundo. 1 minuto de tiempo. Y recuerda que el tiempo es un don de Dios, y Dios nos va a pedir cuentas, de cómo lo administramos. Ya deja de perder el tiempo. Responde al llamado de Dios, déjate de hacer sordo a su voz, mañana, puede ser demasiado tarde. Si nuestra salvación o condenación, dependiera de la manera en cómo hemos invertido o perdido el tiempo, ¿cómo nos iría? Vamos a poner nuestro tiempo vivido en una balanza. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a tu salvación y a la de los que te rodean? ¿Cuánto tiempo has dedicado a condenarte a ti, y a los que te rodean? ¿Para dónde se inclina tu balanza? Había una vez, hace cientos de años, en una ciudad de Oriente, un hombre que una noche caminaba por las oscuras calles llevando una lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy oscura en las noches sin luna como aquella. En determinado momento, se encuentra con un amigo. El amigo lo mira y de pronto lo reconoce. Se da cuenta de que es Guno, el ciego del pueblo. Entonces, le dice: ¿Qué haces, Guno, tú ciego, con una lámpara en la mano? Si tú no ves, entonces, el ciego le responde: Yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco la oscuridad de las calles de memoria. Llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí. No solo es importante la luz que me sirve a mí, sino también la que yo uso para que otros puedan también servirse de ella. Cada uno de nosotros puede alumbrar su propio camino y puede ser luz para iluminar el camino de los demás. Alumbrar el camino de los otros no es tarea fácil, muchas veces en vez de alumbrar oscurecemos mucho más el camino de los demás. ¿Cómo? A través del desaliento, la crítica, la calumnia, el egoísmo, el desamor, el odio, el mal testimonio, el resentimiento. Qué hermoso sería si todos fuéramos predicadores, que ilumináramos los caminos de los demás, con la única lámpara y luz verdadera: la palabra de Dios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Segundo libro de Corintios capítulo 4, versículo 13. Tenemos el mismo don espiritual de fe que tenía el que escribió. Cree y por eso hable. También nosotros creemos y por eso hablamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos los que decimos tener fe, deberíamos de traducir nuestra fe, en palabras y en obras. Todo el que cree, debe hablar. Mucha gente dice que no es necesario hablar, que basta con dar buen testimonio y vivir bien con todos. Imagínate que tú conoces a un gran predicador que te impacta por su manera de hablar, pero luego ves a ese mismo predicador en la noche haciendo algo inadecuado. Tan malo es hablar y no vivir, como vivir y no hablar. Las palabras deben ir de la mano con las obras y las obras con las palabras. Cristo siempre fue reconocido como alguien que habló con autoridad, porque lo que hablaba lo vivía, y lo que vivía lo hablaba. Por eso, el que dice que cree en Dios, que tiene fe y no habla de su fe, comete un gran pecado de omisión. La palabra de Dios sin la voz del hombre, se queda muda, y la voz del hombre sin la palabra de Dios, está muerta. Fíjense en los testigos de Jehová, gente tan ignorante, pero tan persistente y tenaz. Se saben si acaso, unos cuantos versículos de la Biblia, pero con eso, van a tocar de puerta en puerta, para anunciar lo que ellos creen que es la buena nueva. Y los católicos, que tenemos la verdad, que somos la iglesia fundada por Cristo, ¿qué nos pasa? O somos muy miedosos, o muy flojos. El diablo está ganando cada día más y más adeptos, no descansa, el número de pecadores, va creciendo en cantidad y en calidad. La verdad no me interesa alabar al diablo, pero algo que tiene digno de admirarse: su persistencia. No se cansa de hacer el mal. Y nosotros nos cansamos de hacer el bien, de acudir a la escucha de la palabra de Dios, de acudir a la formación, de proclamar el Evangelio, de anunciarlo. ¿Cuántas veces no hemos dicho? ¿Para qué se lo digo? Ya se lo he dicho muchas veces, y no quiere entender. Si el otro no se cansa de hacer el mal, ¿tú por qué te cansas de denunciárselo? No te canses de decirle al otro lo que está bien y lo que está mal, enséñale a través de la palabra de Dios el camino de salvación. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Primer libro de Corintios capítulo 9, versículo 16 a 18. Pues ¿cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo, y pobre de mí si no proclamo el Evangelio.
Si lo hiciera por decisión propia, podría esperar recompensa, pero si fue a pesar mío, no queda más que el cargo. Entonces, ¿cómo podría merecer alguna recompensa? Dando el Evangelio gratuitamente y sin hacer valer mis derechos de evangelizador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si crees, debes de hablar, si no, estás cometiendo un grave, pero muy grave pecado de omisión. El predicar el Evangelio, es la gran comisión que recibimos todos los católicos al ser bautizados, ya que recibimos en nuestro bautizo, 3 misiones. Ser sacerdote, reyes y profetas, por lo cual se convierte en la gran omisión, cuando no estamos predicando, trabajando para la extensión del reino de Dios. El católico bautizado, debe predicar no si quiere, sino porque debe. Predicar para el católico no es una opción, es una obligación. Todos los católicos bautizados, adquirimos 3 misiones en nuestro bautizo, ser sacerdote, profeta y rey, por eso, para que Pablo diga, pobre de mí, si no proclamo el Evangelio. Pero, más terrible va a ser para el católico que ni siquiera se dio tiempo para conocer y escuchar la palabra de Dios. Mi abuelita decía, que pobre solamente el diablo, porque no puede ver a Dios. Por lo tanto, Pablo está diciendo, que el que no predique el Evangelio, no verá a Dios. Pablo nos dice, que la mejor manera de predicar el Evangelio, es haciéndolo gratuitamente. Es importante que la gente reciba gratuitamente la palabra de Dios, para que, a su vez, la dé gratuitamente. La palabra de Dios al proclamarla no se cobra, y no se cobra, no porque la palabra de Dios no valga, sino porque vale tanto, que no hay dinero en el mundo que pueda pagarla. El precio que tuvo que pagar Cristo para hacernos llegar a nosotros, la palabra de Dios, fue, entregando su vida, por eso, la única manera de pagarle a Dios el habernos traído por medio de su palabra la salvación a nuestras vidas, es entregando nuestra vida por amor a Dios en la predicación, en especial de los más necesitados. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura nos dice claramente que Cristo llamó a los que él quiso, no dice a los más buenos, a los más inteligentes, a los más capaces. De tal manera que, aunque ni tú ni yo reunamos ninguno de los requisitos para poder ser de los llamados, no nos preocupemos. El Señor cuando le dijo a Pedro que ya no iba a ser pescador de peces, sino pescador de hombres, y Pedro aceptó el llamado, en ese momento Cristo, a través de su Espíritu Santo, depositó en Pedro todos los dones y las gracias necesarias para que pudiera con su ministerio. Dios nunca le dice a un pájaro vuela, si antes no le da alas. Desde el momento en que Jesús llamó a sus 12 discípulos, y desde el momento en que ellos respondieron a su llamado, en ese preciso momento, recibieron todo lo necesario para poder cumplir con la misión que se les había encomendado. Y lo mismo pasa con todos aquellos que siendo llamados por Dios, respondan a su llamado. Y nos preguntaremos por qué dice la lectura, que llamó a los que él quiso. La respuesta se puede encontrar, cuando le preguntemos a una mamá o a un papá, ¿por qué quieren a sus hijos? Yo creo, que más que decirnos todas sus virtudes, cualidades, etc. Simplemente nos van a responder, porque es mi hijo, sin importar que sea feo, bonito, bueno o malo. Bueno, pues nuestro Padre Dios, nos ama, nos llama, nos elige, simplemente porque somos sus hijos, porque nos ama, porque Él quiso. ¿Y para qué nos llama, para qué nos elige? Para estar con Él y para enviarnos a predicar. ¿Qué es estar con Jesús? Acercarnos a la escucha de la palabra de Dios, a los sacramentos, tener un tiempo de oración, de comunicación diario con Jesús. Es importante que un predicador no pierda de vista, que no puede hablar de Jesús, si antes no habla con Jesús. Porque puede correr el riesgo, de terminar predicándose a sí mismo, y no a Jesús. Puede ser que el predicador se dedique más a la viña, y se olvide del viñador y se llegue a creer dueño de la viña, olvidándose que tan solo es un trabajador de la viña. Es importante que nos mantengamos en oración constante y que nunca nos olvidemos de ser discípulos de Jesús, quien nos llamó no solo para que estuviéramos con Él, sino también para enviarnos a predicar. Recuerda que el agua que no corre, se estanca y se pudre. Y de nada sirve que hables mucho con Jesús, que ores mucho, si esa oración, no la traduces en acción. Tan malo es la acción sin la oración, como la oración sin acción.
El lago de Chapala es el encargado de surtir de agua de varios lugares de nuestra ciudad, y para eso se vale de canales encargados de distribuir esa agua. ¿Qué pasa si el canal de distribución del agua de tu zona decide taparse, o decide ya no trabajar surtiendo agua a tu colonia? ¿Qué pasa cuando no tienes agua en casa? Suciedad por todas partes. Los baños sucios, la ropa sucia, los trastes sucios, etc. Bueno, ahora imagina que la palabra de Dios es el lago de Chapala, y tú eres uno de los canales elegidos, para distribuir esta agua viva, esta palabra de Dios, a un sector determinado. ¿Qué pasa si tú te niegas a servir de canal? ¿Qué pasa si tú decides taparte? Va a empezar a haber mucha suciedad en tu hogar, en tu sector, mucho pecado, mucha promiscuidad, muchos vicios, y todo porque tú, el canal encargado de llevar esa agua viva, no has querido cumplir su misión. Si en tu familia, en tu comunidad, en el medio donde tú vives, existe mucha suciedad, mucho pecado, muchos vicios, mucha maldad y violencia, ¿sabes de quién es la culpa? Tuya. ¿Entiendes ahora, por qué el no predicar es el más grande pecado de omisión que pueda existir? Dios quiere que nuestra fe se traduzca en palabras y obras, que nos lleven a compadecernos de las ovejas perdidas y a trabajar por su salvación. ¿Recuerdan el cuento del hombre que llegó al cielo y le mostró sus manos al Señor, y le dijo, mira Señor, yo no mate, yo no robe, mis manos están limpias? A lo que el Señor respondió, sí hijo, están muy limpias, no cabe duda, pero están vacías. Y nadie entra al cielo con las manos vacías. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta para que nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, permita que todos los que han sido invitados den una respuesta generosa a su llamado, y por todos los que van a participar, para que el Espíritu Santo los llene de amor, fe, esperanza, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre David, por Araceli, por Isabel, por Estoyan, por Pechi, por Sandra Miranda, por Lupita Buenrostro, por Alma, por Loana, por María Elena, por Cristi Guzmán, por mí, por Mike esposo de Cookies, por la hija de Ceci, por Eduardo hijo de Rocío Romero, por todos nuestros familiares, y por cada uno de nosotros, para que nuestro Señor Jesucristo, remedie nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, y nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y la sabiduría en nuestros corazones. Oremos por el eterno descanso del esposo de Lourdes Pérez, para que Dios le conceda la gloria eterna. Oremos por el programa de radio para que nuestro Señor Jesucristo siga enviándonos la presencia de su Espíritu Santo, llenándonos, tanto a los que transmitimos como a los que nos escuchan, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Oremos por los cursos en presenciales en Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo envíe su Espíritu Santo para que mueva los corazones de todos los que han sido invitados, o van a ser invitados, para que den una respuesta generosa a su llamado. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.